Tenemos una interesante conversación. Está uno de los autores, Tom Gilligan, en inglés muy bueno. Tom Gilligan, que está a la izquierda mía. A la extrema izquierda. Y de un tema que me parece que es muy clave para los estudios sobre la historia mapuche y la conformación de la identidad indígena en momentos de, no diría, de discurso político, a veces sin cercanía a cómo habrá sido la tradición, costumbre por los mapuche. Y ahí parece que también era a un paso fundamental cuando se acerca a cómo fue el pueblo mapuche en sus tiempos más antiguos. Materialidad, patriarcado andino. Me parece que son dos temas que, además que el movimiento feminista mapuche lo ha posicionado como un tema al debate, a la pugna. Y acá un estudio que está ambientado a mediados del siglo XX, década del 70, y con una mirada de antropología en terreno. Tal vez podríamos, yo no soy experto en antropología, pero acá hay un excelente antropólogo, Francisco, que va a dar esta mirada fundamental, pero diría que es una antropología de terreno, donde uno puede acercarse, sentir de alguna manera al mapuche, la mapuche, en los dos estudios, ¿sí?, que estamos presentando, que es de Tom Gilligan y de Magnum Course, sobre el mundo mapuche rural, dice él, pero el mundo de campo. Mire, yo, el tema de este libro es que se trata de la organización política del mundo mapuche en los siglos XVI y XVII. Me interesó mucho en este tema desde el año 77, cuando estuve dictando clases en la Universidad Católica de Temuco. Me fui a Lomaco con un lingüista, Gastón Sepúlveda, y ahí empecé a participar en guillatunes. Y adentro de las guillatunes de varias comunidades mapuches, ahí se encuentran los montículos artificiales, algunos grandes de 17, 15 metros de altura y en la base entre 10 hasta 30 metros de ancho. Yo sabía que este tipo de registro arqueológico a nivel mundial refleja una complejidad política, demográfica, económica y social de una sociedad que no está representando cazadores-recolectores. Y siempre en los libros de la historia de Chile, hechos por historiadores, mayormente ninguno de ellos que yo conozco ha caminado mucho en el sur, en el terreno, hablando del terreno. Salvo el caso de Ricardo Lacho, obviamente que estuvo ahí bastante tiempo, Tomás Guevara también hace muchas décadas atrás, etc. Pero son los historiadores modernos, partiendo de los 50 más o menos, que han asignado a los mapuches cazadores-recolectores. Entonces, combinando la observación de muchos de esos montículos artificiales, que se llaman Mopolungun, Cuel. Cuel viene de la palabra Winculo, cerro, pero es un cerro natural, Winculo. Cuel es algo artificial. Es un concepto bien manejado por las machis en la zona de Lumaco, Purín, y todavía Lumaco tiene la más alta densidad de machis que existe en la Araucanía. Entonces, yo empecé a leer Purín indómico por García,
y me interesó mucho porque Indómito. Y ahora yo sé por qué después de 20, 25 años de analizar la arqueología, la etnografía en el Valle de Purín y Lomaco, es porque esta sociedad en Purín tenía un nivel político bien alto, que se formó la resistencia mayor contra el imperio español en la zona. Nosotros hemos registrado en el valle más de 800 sitios arqueológicos, fechando el siglo XIV hasta el siglo XVIII. Y cuando yo estuve ahí la primera vez, como fue el año 94 más o menos, en la zona de Purín, las matrices siguieron utilizando esos cubeles adentro de guillotones y otros ritos también. Y ahora esta tradición ya está desapareciendo muy rápidamente. Y cuando yo desde 95 he registrado más de 355 cubeles o montículos en el Valle de Purín Lomaco, en el año pasado estuve ahí contándolos de nuevo, hay 150 que más o menos que existen hoy en día, por razón que las empresas forestales están destruyendo mucho por las máquinas pesadas. Ese es un asunto que me interesa ahora, es tratar de salvar este tipo de patrimonio mapuche en la zona. Estoy trabajando con varios empresarios en el área y ahora me voy al sur una semana más a seguir trabajando con ellos. Pero ese es otro tema. Mira, en el libro se trata no solamente de la arqueología del valle, pero también la tradición oral de los mapuches que viven en la zona. Nosotros andamos muy bien con todas las comunidades en la zona de Purín, de Sauce, hasta también Cañete, Tirúa, etc. Bajándonos a comer con ellos, tomar con ellos también, sino con guillotones. Y tenemos muchos amigos en la zona, pero son también, como un antropólogo, yo tengo bastantes datos etnográficos recogidos de youtubers y mapuches y otras personas que están manejando el mundo cosmológico de los mapuches. Yo todavía tengo algunos datos para publicar sobre este libro, la organización política temprana de los mapuches. Como le digo, se trata mayormente de los siglos XIV hasta XVII, pero ahora estamos recogiendo datos arqueológicos sobre algo más monumental todavía que yo nunca he pensado que podemos encontrar. Cerca de la costa de Tirúa, entre Tirúa y Cañete, hay más de 800 hectáreas de camellones. Camellones son plataformas elevadas de producción agrícola, son artificiales también, y ya estuvimos excavando estos y ya tenemos fechado por radiocarbón desde el siglo XI o XII. Entonces, el tipo de monumentalidad, que quiere decir un tipo de labor corporal, un manejo de bastante gente, mantención de este tipo de infraestructura, requiere un nivel político, no voy a decir centralizado, pero bien complejo, vamos a decir. Y yo pienso que adentro de la identidad chilena, de todos los grupos étnicos de Chile, todos los colonos del sur y la historia de Chile por lo general, hay que darnos cuenta más que el pueblo mapuche no es un pueblo de cazadores recolectores. Había en unos casos, pero por lo general también había muchas zonas en el sur, partiendo de Chillán más o menos, no solamente Biobío, Chillán hasta más o menos el río Bueno, cerca del pueblo de Río Bueno, bastante complejidad sociopolítica que explica desde un punto de vista empírico arqueológico por qué había Purín indómito y el mapuche indómito también desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, yo voy a seguir trabajando en la zona, me voy ahí 3 días más y me quedo ahí un mes, trabajo de terreno, y vamos a seguir trabajando. El libro también está incluyendo 17 colegas que han trabajado conmigo, etnógrafos, geólogos y otras personas también. Es un equipo que estuve trabajando conmigo desde hace
25 años más o menos. Y vamos a seguir trabajando en esos proyectos que ya yo he mencionado. Entonces, muchas gracias a ustedes por escuchar. Agregaría, si la gran parte de estos estudios están hechos, diría que entre la caída de la Unidad Popular y los primeros años de dictadura militar y previo a las transformaciones económicas y estructurales que va a generar la dictadura militar. Por lo tanto, estos estudios de campo también nos permiten acercarnos a un pueblo mapuche todavía no sujeto a esta revolución capitalista que transformó a chilenos, aymaras, mapuches en su conjunto. Y por lo tanto me parece que también tiene este libro una riqueza, diríamos también de fuente primaria, para los historiadores porque también nos acerca, ¿sí?, a esta sociedad mapuche que todavía no vive esta forzada modernidad neoliberal que es el conjunto de la sociedad. Profesor, vi por ahí un video, me parece que era el pueblo Noto, uno que quedaba cerca de Coquecura, al interior del territorio pehuenche. ¿Qué podría explicar la existencia de un pueblo de ese tipo y esa característica, que era muy elevado y bastante alejado en ese lugar del territorio, a diferencia de lo que podríamos ver en Purín-Lumaco, a su juicio? Bueno, mira, yo no sé dónde está el origen de los crueles, este concepto, probablemente nunca lo vamos a encontrar, ¿ya? Pero yo también estuve trabajando en la zona de Neuquén y Bariloche, hay crueles ahí también, que son mucho más perdidos y más chicos y no se encuentra concentrado en una alta densidad, como una agrupación de 5, 10, 15 crueles. Yo pienso que probablemente los crueles que se encuentran en la cordillera de los Andes, al otro lado de los Andes, vienen a través de la expansión mapuche hacia Patagonia y La Pampa, ¿ya? Puede ser siglo XVII y XVIII. Ahora, en el lagos Todo de los Santos he encontrado 2 crueles ahí también. Yo creo que probablemente es una zona más expandida. Quiero clarificar un asunto, que también hay crueles o montículos, túmulos, vamos a decir, en el Chile central, cerca de Santiago, obviamente, mi colega Francisco sabe eso. Y probablemente hay mucho más entre Biobío hasta Santiago, pero la arqueología de la zona no ha sido bien estudiado hasta ahora. Entonces hay una diferencia entre un cruel y un túmulo. Un cruel es más un tipo de plataforma o un montículo utilizado para ritos o ceremoniales, ¿ya? ¿Consultas? ¿Preguntas? Yo quisiera hacer un comentario respecto al libro y en uno de los capítulos, si lo entendí bien, se dice que los cuales eran hechos por contribuciones de distintos tipos de arcilla, o sea, la gente llevaba una carga y seguramente durante los periodos de ceremonia y bueno, finalmente después de mucho tiempo el resultado era uno de estos cerros ceremoniales artificiales. Simplemente mientras leía eso me acordé de algo que tengo en la memoria que no es preciso, pero la guata del sol o la guata de la luna se hicieron estudios de los ladrillos y tenían firmas que decían que distintos grupos en el fondo habían aportado a la construcción, distintos grupos familiares, me imagino yo, habían aportado a la construcción de esos templos ceremoniales. Obviamente que hay grandes diferencias entre las huacas moche pero ambos en el fondo están funcionando con un tipo de organización económica en la producción de un evento
de carácter colectivo que es ceremonial finalmente, que me parece que es un buen dato de complejidad. Es un comentario. No, sí, tú tienes razón. En inglés se llama Maker's Marks, las rodillas de adobe, y cada comunidad que está produciendo un sector de una muralla tiene que pagar tributo. El tributo es las rodillas de adobe, ¿ya? Y cada comunidad tiene ahí su tributo. Sí. Este asunto de Cuel y estos tipos de ponchos probablemente hoy en día traen la arcilla de su comunidad adentro de un poncho y lo depositan ahí. Ya tenemos este filmado, por lo menos en el año 78. ¿Ya? Probablemente es algo parecido a lo que tú dices. A mí me llama la atención algo en particular, la importancia de Ercilla en la memoria colectiva de chileno, mapuche, y lo universal finalmente cuando cuenta, lo que viene porque leí este cuento, este poemario que puede ser más mítico, a veces que real, y de alguna manera la importancia que Ercilla adquiere en la fundación de los relatos de la sociedad chilena de mapuche. A mí, cuando hablaba con Francisco en las reuniones que hemos tenido, a mí me encanta que sea un libro, el mito fundante de un país. No sé si tal vez los griegos tengan esa fundación, pero cuánto nos pesa en el imaginario Alonso Ercilla, cuánto repetimos mapuches a veces Ercilla sin haberlo leído, pero lo tenemos tan incorporado en nuestra mentalidad. Y también la sociedad chilena, a lo mejor no necesariamente tienen que leer los poemarios, pero se citan rápidamente alguna historia de Alonso Ercilla de memoria. Y en ese sentido, me llama la atención que también fuera este poemario el que inspirara la venida de usted en este contexto a investigar el mundo mapuche, y mi pregunta es si se encontró con los mapuches ercillanos del poemario de Alonso Ercilla, ¿qué le generó ese contraste entre esta visión del siglo XVI de Alonso Ercilla con el mundo mapuche que está en el libro, siempre para explicar encontrarse con otro tipo tal vez de mapuches y mujeres mapuches también en esta inserción al mundo de las comunidades? Bueno, no sé si puedo responder a esta pregunta, pero mira, cuando yo estoy conversando con los mapuches locales ahí, cuando sabes bien, tú te preguntas, mira, ¿qué quiere decir? ¿Qué sentido tiene este acto, esta práctica, esta tradición? Por lo general, a veces ellos nos dicen, mira, no sabemos qué sentido tiene. Esa es una cosa que hemos aprendido a hacerlo de los abuelos, ¿ya? Los antepasados. Pero al dentro de los guillotines realizados al lado o encima de los cuelas por las marchas, se habla de mapulungo, pero un tipo de mapulungo arcaico. Y cuando tú conversas con algunos ancianos, me dicen que la marcha está conversando en un mapulungo que ellos no pueden entender 100%. Y estuve trabajando con la María Catileo para traducir el mapulungo de las marchas dentro de las ceremonias. Y lo que me impresionó es que no hay ningún elemento de catolicismo o de religión moderno dentro de la oración de las marchas, ¿ya? Y ellas nos hablan de arcilla como ofrenda. Se habla mucho de chicha, carne de camellos, ovejas de la tierra, ¿ya? Y también se habla de oro como ofrendas a los cuelos que tienen espíritus. Los cuelos son vivos, como parientes de la familia, ¿ya? Pero yo creo que hay una larga tradición ahí del uso de la arcilla, por ejemplo, empezando quizás siglo
14, 13 por allí, pero hoy en día pienso también que la gente no sabe qué quiere decir esto específicamente, ¿no? Una pregunta para ti también. ¿Cómo entra en este contexto actual de la política mapuche un libro así como debería ser leído por acá por el Peña, fundamentalista étnico? ¿Cómo debería leer este libro el Peña en este contexto? Bueno, yo creo que Tom fue muy claro en decir que probablemente la construcción de esa prehistoria necesariamente tiene que ser reescrita porque el grado de organización política, el tipo de organización política, que es el antecedente del mapuche histórico, en el fondo, parece ser de muy diferente orden al que imaginábamos en el pasado. En consecuencia, esa reflexión acerca de la política muy antigua, en el fondo, debería ser una materia de reconsideraciones acerca de quiénes eran efectivamente los mapuches que finalmente se encuentran con los primeros europeos, ¿no es cierto? Y finalmente con el Estado chileno, para poder apreciar, yo diría, ¿qué es aquello de lo político que se extravió en el tiempo de la historia? Probablemente hay una reflexión que es necesaria. O sea, ¿qué sabemos de la política? Efectivamente, ¿qué sabemos de la política antigua? De la política que está descubriendo de alguna manera Tom y que de alguna manera se extravió en el tiempo. O sea, si tuviéramos la capacidad de poder hacer la reflexión con respecto a esa política y pudiéramos llevarla a la actualidad, probablemente sacaríamos conclusiones acerca del rol de la política del mundo mapuche hoy día distintas a las que se hacen. Y en consecuencia, ese es el valor. A Tom quisiera preguntarle cómo consiguió autorización para iniciar los estudios dentro de las comunidades, sabiendo que las comunidades son muy recelosas en cuanto a los extranjeros, ¿no? Y sobre todo en la participación de los guillatinos. Bueno, mire, yo primero como un antropólogo, yo creo que nosotros tenemos que ser humildes, no ser prepotente y llegamos a ser amigos con las marchas y las comunidades, ¿ya? Pero yo nunca he pedido permiso a excavar el Cuel. Las marchas de la zona de Rincón, una comunidad, Ucayeco y otros también, nos invitó a excavar. Yo estuve ahí empezando a trabajar en el año 78 y fue el año 99 que me invitaron a empezar la excavación. Nos costó 22 años de relaciones. No es una cosa tan fácil a llegar a empezar a excavar. Yo pienso que es insolente hacerlo. Tiene que establecer las relaciones buenas. Decíamos al principio que este trabajo reúne tal vez lo más clásico de la antropología, el sentido del terreno, de un trabajo, pero hay también lo tradicional de la antropología, con la análisis, la reflexión que viene de ese terreno, es lo novedoso, yo creo, de estos estudios, porque si bien son terrenos de la década de fines de los 70, de los 80, las reflexiones son muy actuales para el tiempo que estamos viviendo hoy entre la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y su movimiento político por lo demás. Y ahí es donde yo creo que el libro entrega elementos muy interesantes, tal vez desconocidos, como no estaba una traducción en español, no estaba accesible para el público general, y yo creo que hoy día la riqueza de esto, al leerlo, es la actualidad. ¿Sí? Yo diría que esa es como una de las particularidades del libro de Tom Gillespie, la actualidad del debate, y decir, bueno, cómo estuvo oculto tanto tiempo, ¿sí? Como este estudio y cómo lo insertamos, un poco decía también Francisco, a las disputas políticas. ¿Sí? Estos libros de la década de
fines de los 70, 80, yo creo que nos van a dar elementos muy interesantes para la política mapuche. Yo lo veo también desde esa perspectiva de cómo va a nutrir los debates del movimiento político hoy día en el escenario. Y ahí yo creo que estos estudios han sido, y en ese sentido yo creo que hay que reconocer el trabajo de Marcelo, de darse el trabajo de poner en traducción al español trabajos que son fundamentales para comprender la sociedad mapuche del tiempo presente, y que claro, antes no podíamos acceder por el tema del idioma, ¿sí? En una primera edad, y que hoy día lo tengamos accesible, ¿cierto? Me parece que nos va a ayudar a repensar mucho del tema político que ya estamos viviendo. Pues creo que es interesante. Gracias. Yo quería introducir un hecho histórico que ya lo sé que varios de ustedes lo conocen bien, pero los españoles y portugueses se han encontrado más de 800 grupos étnicos indígenas cuando llegaron a América, incluso hasta los grupos de Pima en el estado de Idaho, Montana y también Wyoming en los Estados Unidos, ¿no? Que una gran parte de los Estados Unidos era parte del Imperio Español también. Los mapuches era el único grupo étnico que se estableció una frontera firmado por el rey de España. Lo único, todo de América. Los pueblos de Nuevo México casi firmaron un tratado casi igual a lo que tenían los mapuches con los españoles. Entonces, este es un hecho muy único en la historia del Nuevo Mundo, que un grupo étnico ha hecho este tipo de tratado formal con un límite internacional, el río, por supuesto. Yo creo que ese es un capítulo de la historia de los mapuche que no ha sido bien escrito, estudiado. Yo soy prejuiciado, por supuesto. Sí, estaba pensando también que no sé qué le parece a Tom, pero pienso que no quiero decirlo de una manera evolutiva, pero digamos que la complejidad inicial más sencilla, en el fondo, se produce cuando una sociedad se vuelve corporativa. O sea, donde la comunidad es más importante que el individuo. Ese es el primer nivel de complejidad social. Y es lo que, en el fondo, sostiene a la mayor parte de las comunidades no estatales de América cuando llegan los españoles. O sea, con excepción, ¿no es cierto?, de los aztecas o de los incas. El resto de las sociedades que tenían algún nivel de complejidad distinta del Estado probablemente eran sociedades corporativas, donde la comunidad era más importante que el individuo, al punto que muchas veces los individuos son castigados porque no hacen las cosas que corresponden para la sociedad, para la comunidad. Y probablemente dentro de ese esquema corporativo haya muchas diferencias que probablemente no las hemos estudiado con el detalle que requieren. No sé qué piensan. No, estoy de acuerdo. Tenía una, también para Francisco, como muchas veces tenemos antropólogos, ¿por qué tú sientes que hoy día la antropología a veces tiene del mundo del campo, ya sea mapuche u otros campos, de repente hay una crítica al mundo del antropólogo? A mí siempre me llama la atención después de esta óptica a veces negativa que hay del antropólogo. Cuando uno ve los estudios anteriores, Fanon y otros estudios de terreno de los 70, 80, muy buenos estudios, ¿sí? Y como la pregunta que hacía acá el profesor Sesto, bueno, cómo el mundo de la antropología podía insertarse a las comunidades sin ningún problema, hasta participar en un guillatún. Y hoy día, en el siglo XXI, que un antropólogo entre un guillatún sería a lo mejor parte del sacrificio del guillatún, ¿Y en qué momento comenzó esta disociación entre las ciencias sociales o antropólogos en particular o el mundo indígena? A ver, primero yo creo que aquí hay una cuestión histórica, por un lado, pero también hay un problema del antropólogo. O sea, pienso que el antropólogo necesariamente tiene que estar
construyendo confianza a partir de los escenarios cambiantes. Cuando tú no haces el trabajo de asumir el escenario cambiante, entonces te pones en un conflicto con la comunidad. Yo creo que yo lo miro estoy hablando de mi experiencia, de cómo yo lo veo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también la idea de que en el fondo, de que en tanto los científicos son financiados por el Estado normalmente, son agentes del Estado. Eso es una caricatura de los sujetos. Es probable que sí haya agentes del Estado, pero en general para las comunidades indígenas dentro de sus demandas en cualquier lugar, los antropólogos pueden ser buenos aliados normalmente. En muchos casos no ha ocurrido. Pero yo pienso que principalmente es la no consideración del hecho de que los escenarios cambien. En consecuencia, las estrategias de construir confianza tienen que ser diferentes. Me parece que ese es el punto. O sea, yo recuerdo cuando era un estudiante y trabajábamos en la zona del interior de Calama, Capana, Toconce, Quina, que es donde yo hice prácticamente toda la arqueología inicial mía, y nosotros vivíamos en las casas que nos prestaban la gente de Toconce y de Capana todo el tiempo, hasta que se produjo el tema de la ley indígena y se produjeron los problemas territoriales, los problemas del tema de la propiedad, etcétera, etcétera, y como que nosotros no calzábamos mucho en el escenario. Y yo creo que ahí es donde no se produjo la actualización de lo que yo digo de establecer los nuevos pactos de confianza en función de los escenarios que ocurren. Yo pienso que hoy día estamos volviendo al punto de entender cuál es la fórmula y creo que se ha convertido poco a poco. Este es un ejemplo, se ha ido convirtiendo poco a poco en el hecho de que podemos potenciar nuestras creencias acerca de ¿cómo se llama? De los vínculos que son necesarios entre las personas, de los tipos de convivencia que son productivos. Y creo que en esta tarea, cuando hacemos cosas juntos que nos benefician mutuamente, me parece que estamos en el camino. Vamos por el camino. Quiero comentar muy brevemente sobre esto. Yo pienso que también ha cambiado mucho la disciplina de la antropología. En los 50 o antes, los 60, había antropólogos más como etnógrafo, viviendo dentro de la comunidad por varias semanas o en el caso de algunas personas, algunos años ya, o meses. Y hoy en día se encuentran muchos de los antropólogos sociales y otros que están contactados por agencias de desarrollo, y el antropólogo a veces llega a ser el eslabón mayor entre la comunidad y la agencia, y a veces no se cumple lo que ha prometido a la comunidad, la agencia, ¿ya? Entonces a veces el antropólogo es parte del problema, ¿ya? Entonces es otro tipo de antropología que ha cambiado. Nosotros lo llamamos antropología aplicada, ¿ya? Son varias preguntas en una, realmente. Vamos a intentar sacar. Profesor, dirige, usted ha excavado sitios también relativos a los parlamentos que hicieron los españoles que no me gustan. Quería preguntarle, por un lado, si ve usted alguna conexión entre eso, la elección de esos sitios y la existencia o preexistencia de pueblos. Si hay alguna vinculación con el paisaje y la elección del lugar. ¿Por qué esos lugares? Y la segunda pregunta tiene que ver más con el libro. Si, recuerdo que hace un tiempo vino, por ahí parece que el año 2013, y planteó la existencia de un protoestado en la zona de Purén. Entonces,
la constitución de los Tutankamón. De los Tutankamón como una respuesta a la presión de la presencia española, o si ese protestado prefigura ya esta franja territorial. Bueno, mira, primero en cuanto a los parlamentos, ya estamos sacando un libro sobre esto con el historiador, José Manuel Zavala en Temuco, ¿no? Yo no he visto ninguna correspondencia entre los COEs y los sitios parlamentarios. Nosotros hemos excavado como 15 de los sitios parlamentos y hemos publicado varios artículos hasta ahora. Lo que se encuentra es que parece que el lugar del parlamento, Quillín, por ejemplo, ahí en el sur, es un lugar no fue habitado antes. Era como un terreno neutro a los dos lados, ¿no? Es muy interesante porque nosotros nunca hemos encontrado un tipo de preocupación mapuche en ninguno de esos sitios parlamentos. La única basura que se encuentra en los arqueólogos, nosotros trabajamos con la basura, por supuesto, son los fragmentos de platos españoles y cerámica mapuche. Entonces, segundo, que la segunda pregunta, ¿puede explicar un poquito más? Sí, esa vez me acuerdo haber escuchado que plantea usted rescatar Sobre el protoestado, o sea. el concepto de protestado. No, pero este concepto viene de Ercilla, es el que ha llamado Estado mapuche, pero no el Estado en el término que nosotros estamos manejando en el mundo de ciencia política hoy en día. Estado quería decir un territorio manejado por un tipo de señorío o algo así, ¿no? Pero nosotros nunca hemos dicho que es un Estado formal ni centralizado. Esos Butanmacos puede ser, pero una organización geográficamente expandida, pero nunca centralizado, más fragmentado, más de nada. Y este proto-estado de Ercilla está ahí en Purín, Lamaco, Cañete, Arauco, hasta el nacimiento, hasta el límite del río Biobío, también 4 partes.